Buenas tardes amigos del Sembrador, acá Gabriela Acosta y Marco Lovera. Buenas tardes hermanos y amigos. Hoy el tema que elegimos es la palabra redención. Seguimos aprendiendo, ya sean creyentes y no creyentes. Elegimos, para desarrollar qué significa redención, qué es ser redimidos, qué implica y quién realiza todo esto en beneficio de quién. Son preguntas que nos hacemos para poder entender mejor e introducirnos mucho más en lo que es el Evangelio de Jesucristo. Hoy, entonces, el tema es redención. Te pido si vos me podés, la definición que encontramos en Google es esta, una definición, a ver. Redención es la acción de liberar, rescatar o salvar a alguien de una situación adversa, dolor, deuda o esclavitud, ya sea material o espiritual. En el cristianismo significa la liberación del pecado y sus consecuencias logradas por Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz. Amén. Bueno, esa es una pequeña definición para empezar y después vamos a acompañarlo con los versículos. ¿Qué versículos son? A ver los versículos que tenés anotados. No, acá. Bueno, los versículos son tomados para hacer este mini estudio, por decirlo así, esta exposición bíblica. Gálatas 3:13, Romanos 6:22, Salmo 111:9, Romanos 3:24, Apocalipsis 5 del 9 al 10, Efesios 1:7, Gálatas 3:13, Tito capítulo 2 versículo 14, Salmo 130 del 7 al 8, Juan 8 versículo 33 al 34 y Marcos 10:47. Entre todos los que elegimos hay mucho más para analizar, hay mucho más. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo se habla de la palabra redención, ser redimido. Lo mismo que el Señor Todopoderoso redimió a Israel de las garras de Egipto y los liberó, los redimió de la esclavitud. Y a nosotros Jesucristo nos redime, nos libra del pecado. Bueno, vamos a unas pequeñas alabanzas. La Salmo 150. Si tenés la Biblia en mano, fíjate, léela, acompañanos. Si podés cantar con nosotros, cantá Salmo 150, busca, de forma literal está. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo. De su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de la bocina. Alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios.
presencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de la bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alaba a Dios. Todo lo que respira alaba a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Alabe a Dios. Bueno, este es el Salmo 150. Estamos recuperando de a poco con Gaby. Volvemos a practicar, ensayar los salmos de forma literal, como está escrito en la Biblia, y lo cantamos. La música la pusimos, los arreglos los pusimos con ella, y bueno, mediante Dios vamos a volver a recuperar todos los salmos y toda la alabanza. Perdón. Y bueno, hoy vamos a dedicarnos al tema redención. ¿De qué se habla cuando hablamos de redimir? ¿Qué es el acto de redimir y quién lo hace? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Buscamos nosotros la redención y la logramos por nuestros propios esfuerzos? Esa es la pregunta. Bueno, ¿una danza más o Padre Nuestro? O... El Padre Nuestro. Padre Nuestro, bueno. Vamos a hacer el Padre Nuestro, ¿ok? Después no. Bueno, ahí nomás porque no podemos parar el video, después no. Bueno, vamos a terminar el tema rápidamente, así podemos dedicarnos a, bueno, por eso así nomás, así, después. Ahora estamos en vivo. Déjalo, estamos en vivo. Bueno, el tema que vamos a empezar hoy, porque justo ahora se interrumpe, vamos a seguir con Cristo. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Ese es el camino nuestro, del evangélico. Así que primero está Cristo, primero está su palabra, primero está Dios Todopoderoso en nuestras vidas, y Él, si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él añade a nuestras necesidades. Bueno, te pedimos oración por el sembrador, te pido compartir y un me gusta en el video, y bueno, te damos gracias a Dios Todopoderoso primero que nada, que guarde nuestras cosas, nuestra casa, nuestra familia, en este momento, que necesitamos siempre de vos, siempre necesitamos de vos. Bueno, Gaby va a empezar a leer, ya la definición la leyó, después no. Atendelo después. Bueno, suele pasar, no sé si es el enemigo o quién, pero estamos en pleno vivo y empiezan los llamados telefónicos. ¿Tenés por ahí lo que tenés? ¿Qué tenés primero? Vamos a leer Salmo 111.9. Salmo 111.9. A ver qué habla de la redención en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Léelo de nuevo, vamos a leerlo reflexivamente, aunque esté sonando el teléfono. Sí. A ver. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Redención ha enviado a su pueblo. Esto es Antiguo Testamento, ¿sí? ¿De qué está hablando
acá es David, porque habla en los salmos, ¿no? Redención ha enviado a su pueblo. Eso primero pasó también en Egipto, como le había comentado, pero también ¿quién es el redentor nuestro? Jesucristo, ¿no? Es la palabra. Pero vamos poco a poco, ¿sí? Ahora, si tenés, ¿qué sigue ahora? Salmo 130, 7-8. Seguimos en el Antiguo Testamento. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bueno, Dios redimirá a Israel de todos sus pecados. Lo que la ley no pudo hacerlo, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Por lo tanto, en el segundo pacto, en el pacto de la gracia en Cristo Jesús, sí hay perdón de pecados. Todos los pecados son perdonados por Cristo. Así que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesucristo es Dios, hecho carne, 100% hombre, 100% Dios. Y el Padre está en los cielos. Es invisible para nosotros, es inmarcesible, no hay forma de explicar tanta grandeza de que Dios es Padre, es Hijo y también es Espíritu Santo. Bueno, eso es Salmo, era el Antiguo Testamento. ¿Y ahora qué más tenés, por favor? Marcos 10, 45. Ok, eso es Nuevo Testamento. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, para eso vino Jesucristo, como le venía diciendo. Él no vino para ser servido como un rey, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte en cruz. Y esta es la vida eterna, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que este es el conocimiento de Dios a través de su Evangelio, a través de la lectura bíblica, del estudio del Evangelio. Y hoy lo que estamos haciendo es eso, priorizando a Cristo primero, y Dios va a sostenernos a nosotros a través de su bendición, que es la más importante, que es Cristo, la bendición más importante, porque Él trajo la redención, o sea, el perdón de pecados por su nombre. Él perdona todas nuestras injusticias y Él se puso por nosotros. Y nosotros merecíamos la condenación eterna del infierno, la condenación eterna, mas Él se interpuso por nosotros y pagó toda la deuda que teníamos. ¿Y cómo la pagó? Con una muerte cruenta, derramando toda su sangre. El perdón de pecados por su nombre fue un hecho violento, agresivo, asesinato mortal de un ser humano, o sea, la parte humana de Cristo, que es 100% humano. Tuvo que sufrir y cargó en el Evangelio, en la cruz, todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Entonces, ¿ahora qué viene? Juan 8, 33, 34. Sí. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Somos esclavos del pecado, dice ahí, ¿no? Jesús lo dice perfectamente. Y los judíos decían, nunca fuimos esclavos de nadie, porque somos hijos de Abraham, decían, ¿viste? Sacaban chapa con Abraham, que ellos nunca fueron esclavos de nadie, pero somos esclavos del pecado. Pero ¿quién tiene que pagar esa deuda para que nosotros podamos ser libres? Somos libres, pero no para pecar, somos libres de la condenación eterna, libres del yugo, de la esclavitud del pecado. Y el pecado está dominado por el príncipe de este mundo, que es el diablo y Satanás. Este mundo entero está bajo el maligno. Este mundo entero está bajo el maligno. Así que ahora, ¿qué leemos? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está, mediante la redención, como decíamos, mediante la redención, ese es el proceso que paga Dios todas nuestras deudas, puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él fue, sé propicio a mí, pecador, dice David en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo Dios puede ser propicio a nosotros? Porque Él dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y ahora tenemos Romanos 6:22 que dice, prestamos atención porque tenés oído para oír la palabra de Dios. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado Exacto. y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y Exacto. como fin la vida eterna. Ese es el fin, la vida eterna. Y el Señor nos compró con su sangre, porque a través de su redención somos de Él, ya no somos nuestros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe, en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Somos de Él, fuimos comprados por el Señor. Por eso Él es nuestro Señor. No somos simples seguidores de Cristo. Somos de Él, pero somos propiedad de Él. Porque Él dio su vida por nosotros y interpuso y nos devolvió a aquellos que perdió la humanidad, que es la vida eterna. Porque heredamos el pecado de Adán primero que nada, y nuestra carne, nuestra parte material es naturaleza caída, y todo lo que sale de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es, amigo, libertad. A donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero somos libres del pecado y de la esclavitud del diablo, que es el pecado, el desobediente, el primer pecador, primero de todos, el que concibió el pecado y trajo esta mortandad, su engaño. Quiso ser como Dios y fue arrojado del cielo, y también así engañó a Eva, y por intermedio del pecado vino la muerte. Así que Adán y Eva heredaron una vida eterna, sin embargo, por la desobediencia de Eva y el pecado de Adán, ellos empezaron a morir, ¿sí? Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más? Tenemos Gálatas 3:13 que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, acá justamente habla de que en el Antiguo Testamento se habla de eso, que el que es colgado en un madero es porque es maldito. Antes pasaba eso en Israel, se colgaba, se mataba a una persona y se lo colgaba de un madero, y eso representaba de que esa persona estaba maldita, estaba fuera de la ley de Moisés, que es el primer pacto. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, había sido muerto porque fue maldito. Eso es lo que le pasó a Jesucristo. Él fue colgado en un madero y también fue maldito en ese momento, ¿no? En ese preciso momento de la crucifixión tuvo que ser maldito. ¿Por quién? Por nosotros se hizo maldito, para que a través de ese sacrificio y a través de ese amor tremendo que tuvo hacia nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos Efesios 1:7, A ver qué dice. que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre. ¿Se dan cuenta que la redención viene, el perdón de pecados y la pureza viene a través de Cristo, no a través de la ley de Moisés? Viene a través de creer en Jesús, a través de creer en Él, su evangelio, creer en su redención. Estamos buscando entender más qué es la redención. Después de ser redimidos, de que Él se pone en nuestro lugar, pagando todo el pecado, se pagó nuestra deuda. Tenemos una deuda tremenda, porque para el Dios Santísimo cada pecado es lo mismo que un pecado tan inmenso como Dios es inmenso. El pecado, un pecado solo es transgresión de toda la ley. Con un pecado solo te vas derechito al infierno. Así que no hay ninguno justo, no hay nadie que sea justo en este mundo, sea bueno. Solo Dios es bueno. Entonces, por intermedio de este rescate que Dios nos dio por su Hijo en la cruz, ese es el rescate, esa es la redención que Él nos dio, que la dio Dios a la redención. No es del que siembra ni del que riega, sino de Dios que da el crecimiento. Eso dice también con respecto a los sembradores, ¿no? Lo que hablan de la palabra de Dios. Acá el sembrador te predicamos el Evangelio. Bueno, te pido ponete un poquito de vez en cuando, un poquito así, porque salís fuera de la cámara. Bueno, y vamos a ir terminando a ver qué tenemos. Tito 2:14.
Tito 2:14 con respecto al tema, ¿ok? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Leemos lentamente y reflexionando nuevamente, porque eso es importante. A ver. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Exacto. Ahí. Un pueblo celoso de buenas obras, por intermedio de este sacrificio, decía, ¿no? Sí. Se dio a sí mismo como rescate por nosotros y él nos hizo un pueblo a través de la iglesia, que somos pueblo de Cristo, somos discípulos del Señor, le pertenecemos a Él. Por eso nos hizo para que seamos, ¿qué? Celosos justamente de todo lo que es bueno, todo lo que viene de Él, su santidad, hace nosotros una nueva criatura. Ya no somos lo mismo, somos nuevos, somos nacidos de nuevo, nacidos en su Santo Espíritu. Y terminamos con Apocalipsis 5, 9, 10. Presta mucha atención, que esto es lo último que leemos y vamos a ir cerrando. Gracias por estar, te pido compartir el video, por favor, acá. Y nos despedimos. Gaby se despide, una despedida mientras tanto, antes de leer el último versículo. Les digo hasta pronto, hermanos y amigos. Okay. Bueno, Gaby, nos estamos viendo pronto, seguimos ensayando los salmos. La próxima vez vamos a seguir con el Salmo 24, si te parece, ¿vale? Sí. Bueno, un abrazo a todos y terminamos con Apocalipsis. Compartir video en YouTube, también estamos, así que suscríbete a YouTube, poné un me gusta, un comentario, eso nos ayuda un montonazo. Y terminamos con ¿qué? Apocalipsis 5, 9, 10. Apocalipsis 5, 9, 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos han redimido para Dios, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Glorioso es el Señor, lo que nos va a pasar en el futuro, ¿no? Esto es Apocalipsis. Y un gran abrazo a todos. Saludos, pido oración por nuestras familias, por Raúl, sobre todo por Raúl, papá de Gaby, para que pueda ser sanado y salvado por mi hijo Fernando también, por mi familia, mi madre, mis hermanos y todo mi hermano Martín Vega, por Mirna, por Carlitos y Carlos Castellón de Cuba, por Cuba Libre. Un gran abrazo a todos, en el nombre del Señor Jesucristo, nos vemos. Amén.